Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Bueno, como de costumbre, abrimos la puerta al mundo y ya que vamos en la costumbre y en la moda, nos vamos a tener que referenciar en el Mundial, no queda otra, ¿no? Estamos bajo clima mundialista, con más sorpresas en contra que a favor de las expectativas, todos esos análisis que se hacen, ¿no? Acerca de cuánto le conviene al político de turno que al equipo de Argentina le vaya bien, es un misterio. Que hay un mini clima de época, no tengo duda, porque se palpa, es muy fácil verlo a esto. Uno hace un recorrido por los canales de televisión, sean de cable o abiertos, y hasta los programas de cocina, los cocineros están vestidos con la camiseta de la selección, ¿no? Se impone entonces una circunstancia, una situación que lo invade todo. Y quería, haciendo una referencia precisamente al escenario internacional, eh, ¿cuánto sabemos de ese mundo exótico de los países productores de gas y petróleo, ¿no? Y uno se pone a investigar y hay todo un entramado detrás de clanes familiares, de guerras, de lobbies, de cómo este Mundial de Qatar se decidió a favor de Qatar, cómo se jugó mucho más en el escenario político que en el escenario del entramado futbolístico, ¿no? Y cuánto influyen en un mundo que está atravesado por una guerra de energía estos países insisto, de calado petrolero y gasífero. Simplemente recordar que Qatar es la primera producción de gas del mundo. Fíjense el valor estratégico en este momento de Qatar. Bueno, y por supuesto nos tendremos que meter en el escenario argentino. Esta semana, a mi entender, ha quedado atravesada por el fallecimiento de Eve Pastor de Bonafini, personaje también de enorme calado, como todo personaje que ya pertenece a la historia, está atravesado por luces y por sombras. A gusto de un servidor, creo que se va una de esas luchadoras incansables por determinadas causas, sobre todo las causas de los derechos humanos, que precisamente hizo historia porque una cosa era enfrentar a la dictadura en 1982, otra cosa era enfrentarla en 1977, 78, 79, ¿no? Que es lo que hizo Bonafini. Pero bueno, de todo esto, por supuesto, de los distintos canales que se han abierto en las internas de la oposición y del oficialismo, vamos a ir comentando con Rodrigo en un minuto. Ya venimos. Es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primavera es sinónimo de transformación. Pasamos del ¿nos quedamos en casa? Al ¿nos quedamos un ratito más afuera? Transformamos nuestra energía para volver a disfrutar cada experiencia. San Juan, renueva tu energía.
En el Ciudad sabemos que podés preferir pagar con la tarjeta o con el celu, pero sobre todo que querés seguir disfrutando de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana en supermercados, combustibles, restaurantes y mucho más. En el Ciudad tenés todos los descuentos. Pedí tu tarjeta online. Vení al Ciudad. Entra al banco que te banca. Hola Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás vos? Buenas noches para nuestra audiencia, nuestros amigos seguidores en el canal Metro y también a los que nos siguen a través del canal de YouTube. Bueno, hice un semblante, no nos podemos abstraer de las circunstancias mundialistas. Creo que en el escenario local lo de Bonafini, bueno, ha sido la noticia de la semana, sin duda. Nosotros habíamos hecho un juego, que si querés lo podemos recuperar, porque teníamos que adivinar las referencias de Cristina en su discurso del Estadio Único de La Plata, ¿no? Y una cosa viene con la otra, y por lo menos si mal no recuerdo, decíamos que Cristina no iba a lanzar tácitamente la candidatura, ¿no? Dicho esto, no solo no la lanzó, sino que dobló la apuesta a un año, bueno, menos de un año, porque la elección sería en octubre. Yo creo que Cristina no va a ser candidata. Esta es mi lectura. Te hago un análisis muy rápido que te va a traer también recuerdos de la historia porque los mencionamos y engancho una serie de episodios que me parece vale la pena concatenar por los que yo creo que Cristina no va a ser candidata. Cristina tiene una base rocosa dura, algunos dirán 25, otros dirán 30, otros dirán 35, no sé, en torno a los 30 puntos, creo que eso sigue siendo inalterable o bastante inalterable, pero es claramente insuficiente para ganar una elección. Y entonces necesita sumar. Vos fíjate el esfuerzo de Lula, ¿no? Que arranca ni más ni menos que con Fernando Enrique Cardoso. No es que trae, qué sé yo, al aguatero suplente. Y después Gerardo Alcrim, y después una cantidad de liderazgos, Marina Silva. Pregunto, todos estos personajes, si existieran en la Argentina con su característica propia, ¿quiénes son y se sentarían con Cristina y se sumarían a un armado de Cristina? Porque ¿quién sería un Fernando Enrique? Bueno, no lo tenemos, pero digo, voy más cerquita. Schiaretti, yo no lo veo sumándose al armado de Cristina. Por eso creo que Cristina, una vez más, está imposibilitada de sumar por afuera del propio kirchnerismo, muy poquito, y entonces los guarismos empiezan a flaquear. Pero bueno, te dejo a vos. Apeló a una frase poco cara a la tradición del cristianismo, ¿no? Que es una frase de Juan Domingo Perón, todo en su medida y armoniosamente, dijo. Contestó así frente a 50.000 personas. A mí me impactaron algunas cosas, algunas imágenes que dejaron. Una, la que tiene que ver con una interpelación hacia ella, ¿no? ¿Qué lugar ocupa Máximo? Digo, de aquel Máximo que se soñó, se imaginó un precandidato natural a este Máximo parado en un paravalanchas con pantalones cortos y temeroso de caerse. Es decir, hay un abismo del Máximo que pudo ser en el arranque de la gestión y este Máximo del final, donde nadie tiene en claro qué es ni qué hace. Se la veía hasta más cómoda Mayra Mendoza, con muchos años de militancia previa estudiantil en la Franja Morada y además con muchos años de militancia en la construcción de la Cámpora. Se la veía más cómoda ella sobre el paravalancha que al propio Máximo Kirchner. Creo que ahí hay un por delante que no queda claro. El otro por delante que no queda claro es el lugar de Guado de Pedro, que parece seguir siendo la cara visible más amabilizada que ha logrado generar la Cámpora en el escenario político. Guado de Pedro, que además esta semana ha tenido la singularidad de hacer un reconocimiento a María Migliore. Seguramente muchos de los que nos están escuchando atentamente saben quién es María Migliore, seguramente muchos de los que nos siguen a menudo no tienen ni idea de quién es María Migliore. María Migliore es ministra de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, ministra del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, y viene a cuento
y muy a punto de lo que hablabas a propósito de Ebe Pastor de Ebe Bonafini, y este cimbronazo que significa sin lugar a dudas su muerte para la historia de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. María Migliore fue la única que posteó desde ese arco político, y particularmente desde el riñón del Rodríguez Larretismo, un reconocimiento a la figura de Ebe Bonafini, hablando de su lucha por los derechos humanos y que en el debe y el haber tenía mucho más en el haber. Por supuesto, fue duramente criticada por los halcones del PRO y hasta por los propios, por algunos integrantes del propio gabinete del jefe de gobierno. Pero algunos dirán, ¿y por qué decís Guado de Pedro? Porque Guado de Pedro salió claramente el día jueves no solo a destacar la actitud de María Migliore, sino a destacar esta cosa de no a los blancos y negros. Y acá un lugar interesante que le da a Guado de Pedro la posibilidad de penetrar en ese lugar donde algunos empiezan a ver grises, ¿no? Donde algunos empiezan a permitir la idea de los grises. Me parece que este es un lugar donde esa Cristina que vos muy bien señalás no tiene el componente Lula, no tiene los Cardoso, no tiene los Agnín, no tiene las Marina Silvas. Bueno, este Guado de Pedro claramente buscando esos grises intenta generar ese espacio. Yo por otro lado diría en el haber de... Perdóname la interrupción, por eso digo que no es Cristina, en todo caso puede ser Guado. De hecho, Guado sube al escenario de La Plata después del acto, ¿no? Cuando termina de hablar Cristina. Sí, claramente a la diestra de la vice, ¿no? Ni más ni menos. Hay una bendición ahí, y también hay algo que en el cristinismo parece ser ley, ¿no? Esta cosa de recostarse sobre aquellos que han sido víctimas de la tragedia. Cuando digo víctimas de la tragedia me refiero, ya nadie lo recuerda, pero el candidato a vice de Daniel Scioli fue Zanini, un tipo que estuvo preso en los años de la dictadura. Correcto. Es decir, a diferencia de la media, digamos, esto de las víctimas de la tragedia, no me parece un dato menor. El cristianismo juega fuertemente a esta escena, ¿no? Cuando tiene que jugar, busca posicionar, como lo hizo en su momento, sin lugar a dudas, con quien fue Juan Cabandier allá por el 2003, 2004, en el arranque después de, perdón, 2004, sí, 2003, 2004, bien digo, en el arranque posacto de la ESMA, un posicionamiento que él logró y que actualmente lo hace ser aún hoy ministro de Medio Ambiente. Digo, situaciones políticas que van dándole protagonismo a sobrevivientes de la tragedia. Me parece que ahí Cristina Fernández de Kirchner se siente, por un lado, con capacidad de maniobra política, pero por otro lado también con un debe en el reconocimiento a ese sector de la política argentina que claramente, no digo la totalidad, pero uno podría permitirse decir, vastos sectores han elegido acompañar este proceso político. Insisto, no digo la totalidad, pero vastos sectores han decidido acompañar este proceso político que lideró Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner. También debo decir algo, y vos hablabas de Ebe Bonafini, todo un contrapunto con Argentina 1985, ¿no? Con esta ola, con este viento, si querés, de la película y con todo este clima de debate que se generó en términos políticos y culturales que nosotros transitamos en varios programas de contragolpe. Ebe ha sido el contrapunto de Argentina 1985 en todo momento. Ebe es la que a regañadientes se quita el pañuelo. El pañuelo. Debo decir que la escena está ficcionalizada en términos mucho más amables de lo que fue en verdad en el marco del juicio. Por otro lado, un recuerdo para Azucena Villaflor. Me parece que es indispensable recordar a Azucena Villaflor, que no es solamente una calle en Puerto Madero, sino que es una madre de Plaza de Mayo desaparecida, en los primeros encuentros, producto de la delación de Alfredo Astiz, ¿no? Digo, ni más ni menos que la delación de Alfredo Astiz. Así que un reconocimiento para Azucena Villaflor, que fue la primera de las mujeres que lideró lo que hoy se conoce como Madre de Plaza de Mayo. Y en el tema de Ebe, bueno, una discusión enorme por delante, ¿no? Acerca de su lugar en la historia, que ya lo tiene, sin lugar a dudas, pero que, bueno, no es el mismo, sin lugar a dudas, para muchos, y me parece que tiene que ver con estos trazos que tiene la historia argentina, ¿no? No es el mismo lugar para Julio Arroca, no es el mismo lugar para Hipólito Yrigoyen, no es el mismo lugar para Eva Duarte de Perón, tampoco lo es para Ebe Bonafini, pero sí está claramente en un pedestal donde están pocos en la historia. Ebe ha marcado los últimos 30, 40 años de la historia argentina con sus modos, sus formas, sus críticas
y sobre todo con un no casarse con el poder que en los últimos años borró con el codo. Y ahí es donde tal vez hace ruido para muchos la figura de Ebe Bonafini. Sí, yo tengo en ese último punto que tocas una mirada diferente que paso a explicar. Su adhesión al kirchnerismo, que es con todas las letras, y que hace más ruido porque Ebe tenía un comportamiento y una verba antipolítica, creo que antipolítica en el sentido tradicional de cómo se encuadra a la política, ¿no? Es decir, me parece en contra de la partidocracia o de ciertas componendas o de pactos a medianoche, oscuros. Digo, ella fue una gran opositora a todo tuerto o arreglo que pusiera en discusión saber la verdad sobre lo que pasó en la tragedia de los 70. Creo que esa conducta de acero es la que la lleva al lugar de la historia que tiene hoy Ebe de Bonafini. Su acuerdo con el kirchnerismo y formar parte como dirigente política del kirchnerismo. Pues esto también me parece que vale la pena ponerlo bien arriba de la mesa. Es decir, Ebe Bonafini es una dirigente de los derechos humanos y es una dirigente del kirchnerismo. O sea, aguanta los trapos, banca la parada, sale a defender, banca a ministros, banca a la presidenta, banca al presidente. O sea, no es una referente periférica del kirchnerismo. Eso yo no puedo dejar de entrelazarlo con que el kirchnerismo le da a esos movimientos, a Madre de Plaza de Mayo en especial, de alguna manera todo lo que piden. Y lo digo en el sentido más amplio de la palabra, todo lo que piden. Entonces, me parece que hay una comunión, una conjunción. Si te fijas bien, y vos que sos un hombre que pasa peine muy fino por la historia, eso ya lo intentó Adolfo Rodríguez Sá, el breve, ¿viste? Cuando en esos días alocados de su presidencia, una de las primeras reuniones es con Ebe Bonafini, con Horacio Berbisky, bueno, por supuesto. Entonces, quiero decir, yo ya me parece que con esa señal ya vi predispuesta a estos organismos o predispuestos a sentarse y adherir a quien reivindique sus más caras posiciones. Que esto es lo que creo que pasó. Es decir, vos recordabas el discurso de la ESMA famoso de Néstor Kirchner. Bueno, después hay un discurso de él, no sé si lo recordás, en la ONU, en New York, dice, somos los hijos de las madres de Plaza de Mayo. Somos hijos, o sea, más reconocimiento en la sede universal de las universalidades, por así decirlo. Bueno, digo, hostia, ¿no? O sea, muy grande la comunión, la identificación. De ahí es más que cada uno haga la interpretación de la historia que quiera. Yo creo que hay una comunión de intereses muy potentes. Unos dirán, pero el kirchnerismo lo hizo porque no sé, digo, esto es fáctico, esto pasó, esta es la historia. Y de ahí creo que viene, ¿no? El tema de la adhesión. Sí, suscribo. El tema naturalmente lastima para quienes interpretaban durante muchos años que los organismos debían ser entes u organizaciones completamente ajenas a lo que es la estructura de los partidos. Hubo una simbiosis muy grande, no es solamente de madres, es decir, una simbiosis muy grande porque este proceso político que lidera hoy Cristina Fernández de Kirchner fue un proceso político que se recostó enormemente sobre esto y que está a punto de cumplir 20 años. También hubo una decisión de llevar adelante los juicios de la verdad y un cambio copernicano en torno a la relación con el genocidio, que tuvo que ver principalmente con que aquellos indultados terminaron muertos en cárcel. Digo, el caso más patético es el de Jorge Rafael Videla, ¿no? Correcto. Muerto en el penal. Me parece que, insisto, me parece que seguramente será presa de las discusiones de la historia, pero que se ha ganado un sitial importante en la historia. Es decir, definitivamente, desde la dirigencia social creo que son muy pocas
En términos de mujeres, tal vez la única, pero creo que son muy pocas las figuras de la talla de Eve Bonafini, es decir, las que van de estos últimos 40 años de restauración democrática, definitivamente el lugar de Eve Bonafini, seguramente el de Estela de Carlotto, son muy pocas las figuras que van a ganarse ese lugar y ese pedestal en la historia, que generará discusiones seguramente con el correr de los años. Lo que pasa, digo, esto no se puede analizar si no se comprende que también la historia se compone de distintas capas, actores, componentes, cada uno en su lugar y en la dimensión que tiene. Pero digo, la decisión de Alfonsín de desconocer la autoamnistía militar, el impulso político a darle transparencia a esa tragedia de los 70, los dirigentes de los derechos humanos, pero insisto, con Eve de Bonafini a la cabeza, hicieron de la Argentina algo que yo creo que la Argentina, tal vez con la historia, con el tiempo, con el paso del tiempo, dimensione más todavía, en el sentido de el ejemplo mundial de la Argentina. Yo digo, viste que tenemos como una costumbre, porque hemos tenido muchos problemas, accidentes, sobre todo en materia de economía social, ¿viste? De desmembramiento de las capas sociales argentinas. Entonces, hay un semblante permanente de creer que esto es un infierno, un desastre, barranca abajo, que en muchos circunstancias acontece, pero digo, el ejemplo que puede dar la Argentina en materia de transparencia, en materia de avance de las libertades individuales, de los derechos humanos, es inconmensurable. Lo dice alguien que se considera, perdóname el término, ¿no? Pero medio un hispanista, muy cercano a la vida política española, como soy yo. No pueden ni empezar a hablar en España. Es el país después de Camboya de mayor cantidad de fosas con cadáveres en las cunetas sin identificar, después de la tragedia de la guerra civil. Y eso solo se puede entender porque hubo un pacto de convivencia con el franquismo que no se pudo romper. No se pudo romper, punto. Después cada uno diga, bueno, pero fue para salvar la democracia, lo que pasa es que si no, fíjate que estuvo el tejerazo, mirá, ¿sí? Todo lo que vos quieras. Pero no se pudo romper. Entonces vos tenés hoy, el 20 de noviembre, que acaba de pasar, una manifestación de apoyo a Primo de Rivera. Cada 20 de noviembre tenés una manifestación de apoyo a Franco. Bueno, qué sé yo, es como si vos tuvieras acá una manifestación de apoyo a un militar argentino golpista. Y no lo encontrás. A ver, me decís en privado, sí, pero digo, no podés hacer una manifestación de apoyo a un militar golpista en la Argentina públicamente porque quedás escrachado. Punto. Y eso no se entiende sin la militancia de personajes como Eve Bonafini. En términos políticos, la Argentina tiene en el haber mucho, y la prueba acabada ha sido el post Argentina 1985. Las redes sociales hablaron, y tanto desde Chile, desde Uruguay, desde España, son muchos los reconocimientos a propósito de lo que no vivieron países que transitaron dictaduras tan o menos salvajes. Digo, no es una cuestión del salvajismo o de la mera, o del rating de salvajismo que han tenido cada una de las dictaduras. Bien haces mención de lo que fue el franquismo y la tragedia posguerra civil. Pero más allá de eso, es la posibilidad cierta que se dio la Argentina, con todos sus limitantes, porque el juicio a los comandantes fue un juicio que para muchos dejó sabor a poco, con todos sus limitantes, reitero, claro. pero que definitivamente marcó un hito de la historia. Y tal vez ahí también haya un debe en la figura de los propios organismos, que en aquel momento les costó mucho dimensionar lo que representaba la decisión política. Creo que en gran medida porque no había una simbiosis con el radicalismo, es decir, salvo en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que había nacido en los 30 y que Frondizi había sido uno de sus líderes, pero que tenía buena sintonía con Moscú, debemos reconocer. Los demás organismos eran todos organismos mucho más jóvenes, surgidos en general de familiares directos de víctimas, y donde casi no había nexo con el radicalismo. Y ahí es, me parece, donde en los 80 hubo un quiebre muy importante. Alfonsín no logró conmover a esas figuras, no logró convencerlas. Alfonsín, sin ir más lejos, y vale el punto, pensó en Adolfo Pérez Esquivel como presidente de la CONADE. Pérez Esquivel le dijo que no solo a Alfonsín,
sino a sus propios colegas del APDH. Alfonsín le pide personalmente a Marshall Meyer, el rabino Marshall Meyer era una de las figuras más relevantes en aquel momento de la colectividad judía que trabajaba en el tema de derechos humanos. El rabino Marshall Meyer va personalmente, Alfonsín derrotado porque no podía creer que Pérez Esquivel había dicho que no, va personalmente a proponerle a Pérez Esquivel la presidencia y Pérez Esquivel le dice que no. Acá había una gran discusión que tenía que ver con la bicameral de diputados. Los organismos sostenían que debía haber una bicameral investigadora. Alfonsín, que conocía algo del parlamentarismo, había sido legislador provincial en el 58 al 62, había sido legislador nacional del 63 al 66, era un convencido que si la cosa llegaba a la vida parlamentaria se iba a trabar. Y además debemos decir algo que acá no está presente. Entre los legisladores nacionales del peronismo había muchos tipos con un pasado bastante turbio en torno a la represión ilegal. Yo vuelvo a repetir, mirá, y vamos cerrando porque nos quedamos sin programa, se fue increíblemente rápido. Le vi el otro día un programa a Pablo Iglesias, que es un maximalista, que ha vuelto a posiciones cada vez más maximalistas, una gran reivindicación a 1985 y una recomendación para que se vaya a ver. Y dice, bueno, incluso dentro de la Argentina, que algunos, esto que planteás vos, ¿no? Que algunos consideran una extrema moderación, pero ojalá España hubiera tenido un 1985. No lo tenemos, o sea, nos llevan años luz en la materia. Entonces yo digo, orgullo para la Argentina que hayamos podido avanzar en esa dimensión de órbita política, me parece, ¿no? Y creo valor para no romper ese pacto democrático, porque es un gran avance, y cuando lo ven de afuera te dicen, che, hicieron mucho en la materia, creo que vale la pena. Bueno, nos tenemos que ir. Nos quedamos sin programa. No pudimos repasar la promesa. Ojalá haya material, seguro que lo habrá la semana que viene para ver en qué andan las internas políticas. Bueno, Milei le tiró un guiño a Bullrich, nos dejó esto esta semana. Milei le tiró un guiño a Bullrich, empezaron los guiños Bullrich-Milei, veremos hasta dónde avanzan. Hasta dónde van. Bueno, buen punto. Dale, lo tomamos porque me dijo un chismoso encuestador que Milei no te baja de los 18 puntos hoy, que ha vuelto a crecer un poquito y bueno, pero lo seguimos de cerca. Dale, abrazo grande, hasta la semana que viene. Chau. Chau, chau.